Bueno, de equipo, ¿no? Bueno, ¿podemos ir largando entonces? Vamos a tener un Ateneo un poco diferente para un contexto quirúrgico como el nuestro. Pienso que va a resultar interesante. Muchas de estas cosas nosotros ni sabemos, así que va a ser un tema bastante nuevo. Yo he compartido varias reuniones con un grupo que tiene formado Carlos en varias oportunidades, muy importante, muy bien armado en el servicio de urología, y me desayuné, aprendí un montón de cosas muy interesantes, y se abre un poco la cabeza en todo esto. Así que yo les voy a dejar que Judy se haga la introducción de por qué el grupo y en qué están. Bueno, muchas gracias, Claudio, y gracias al servicio no sé si esto funciona, pero de cualquier modo es un micrófono elegante. Muchísimas gracias por la introducción y por esta posibilidad. Este grupo nace hace un par de años atrás, en el que decidimos desde el Servicio de Urología convocar a los distintos sectores que pueden estar implicados en el manejo de la problemática trans. La verdad es que la convocatoria fue sorprendente. Y se mantiene hoy en día intacta. Yo estoy acostumbrado un poco a trabajar en esto, porque me acuerdo hace muchísimos años con el programa de trasplante renal-pancreático también, una convocatoria espectacular al principio, y al final los que terminamos haciendo trasplante renal-pancreático fuimos 3 o 4, la mayoría obviamente de cirugía general, y así con otros grupos multidisciplinarios. Pero se ha mantenido férreamente unido y ha seguido trabajando a lo largo de estos años. Y la verdad que es muy productivo, porque como dijo Claudio, todos aprendemos un poco de todo. Cuando me hace él la propuesta para hacer este Ateneo, me pareció bien dividirlo en dos. Primero, hablar de la problemática en lo que es pediatría de adolescencia, y esto tiene particular importancia porque mucha de la población que nosotros vemos viene desde ese lugar, no viene tanto del lugar de vamos a decir, de la calle, no son gente maltratada, no son gente golpeada, no son gente prostituida, sino que son gente que viene desde ese nicho, y es particularmente interesante escuchar a las doctoras. Decidimos hacer un primer bloque hoy y otro bloque el martes que viene. Esta vez va a ser adolescencia y el martes que viene va a ser adultos. Entonces hoy me es gratísimo presentar a la doctora María Zabalza de Gineco, que va a hablar un poco de generalidades y va a dar un contexto teórico a la problemática, y después va a hablar la doctora Valeria Muli sobre manejo hormonal, terapia hormonal en adolescencia, que es muy importante porque vamos a ver los efectos que causa el manejo hormonal en este tipo de pacientes. Y finalmente Edurne Ormachea, que es de urología pediátrica, sobre las posibilidades quirúrgicas que se le pueden ofrecer a estas personas, que obviamente son alternativas quirúrgicas que no son definitivas del todo, porque claramente, digamos, es una situación a veces no bien definida o muy precozmente definida en la edad de estas personas. Así que los dejo en presencia de María, espero que aprovechen, y bueno, muchísimas gracias por esta posibilidad. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Voy a hacer una breve introducción de algunos conceptos que por ahí son necesarios conocer para empezar a hablar de esta temática. Primero tenemos que tener en cuenta de qué hablamos cuando hablamos de diversidad sexual, ¿no? Y tenemos que tener en claro que los seres humanos somos seres sexuados. Nacemos con genitales, nacemos en una familia que tiene expectativas, nacemos en una sociedad que tiene estereotipos, y es importante entender que cada individuo vive esa condición de ser sexuado de una forma muy particular, y a eso lo llamamos sexualidad. Y hay que saber que existe una sexualidad diferente por cada individuo en el mundo, o sea que no somos todos únicos, ni únicas, sino que cada uno vive su sexualidad de manera distinta. Me parece que este dibujo de el gingerbread, que es una cosa típica que comen los estadounidenses, hacen una analogía con el genderbread person, es un muy buen diagrama donde se ven los 4 conceptos que vamos a tratar de explicar hoy, que es la identidad de género, expresión de género, la atracción sexual o la orientación sexual, y el sexo biológico. Vamos a explicar cada uno de esos, y una cosa que es recontra importante para mí aclarar desde el principio es que van a ver que cada uno de los términos tiene como los 2 extremos del abanico, que son por ahí los términos con los que estamos más
acostumbrados a tratar o a haber escuchado, pero es importante entender que esto es un continuo, ¿sí? Que tiene dos extremos, pero que en el medio hay un montón de posibilidades, y vamos a ver que esas posibilidades se hacen cada vez más visibles. Entonces tenemos que tratar de romper con estos binarismos y entender estos conceptos como un continuo. El primer término que voy a explicar es el de sexo biológico, que por ahí es el que estamos más acostumbrados por cómo es nuestra formación, que es bastante biologicista, y es básicamente todas esas características biológicas, esos aspectos físicos que son medibles, que van a definir, así muy a grosso modo, lo que en la raza humana sería la hembra del macho, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, definimos como una mujer a aquellos individuos que tienen vagina, ovario, útero, cuyos cromosomas son XX y que tienen estrógenos como hormona dominante. Como hombre definiremos a los que tienen pene, testículos, cromosomas XY y testosterona, y sabemos que hoy en día existen los intersex, que son aquellos que por ahí tienen alguna combinación de estas estructuras u hormonas, por ejemplo la hiperplasia suprarrenal congénita o la insensibilidad a los andrógenos. Y es muy importante que nosotros sepamos que todas las personas cuando nacen, basándonos en estas características, se les asigna un sexo biológico. Otro concepto que por ahí estamos bastante acostumbrados a escuchar hoy en día es el de la orientación sexual. ¿Qué es la orientación sexual? Es esa atracción física, emocional, erótica, afectiva o espiritual que sentimos hacia otra persona. Y ahí, en base a esto aparecen algunos conceptos que por ahí no son bastante conocidos, como homosexual. Si yo soy mujer, me identifico como mujer y me gustan las mujeres, soy homosexual. Si me gustan los varones, soy heterosexual. Y si me gustan ambos, me considero bisexual. Pero bueno, en ese abanico de opciones que existen, aparecen términos que por ahí no nos son tan conocidos, como el pansexual, que ellos se definen como las personas que se enamoran de las personas independientemente de su género, de su expresión, de su identidad. O los asexuales, hay gente que no siente atracción sexual por nadie. O los demisexuales, que se sienten atraídos solamente cuando ya tienen un vínculo armado con esa persona, y recién ahí sienten atracción sexual. Y un concepto que aprendí con Vale es que la orientación sexual puede cambiar a lo largo de la vida. No tenemos que asumir que si alguna vez tuvimos un paciente y le preguntamos, ¿te gustan los varones, las mujeres, ambos? Y nos dijo, los varones, en 2 años volver a preguntarlo, porque esas cosas pueden cambiar. No es estático a lo largo de la vida. Bueno, esos son los dos conceptos como más conocidos. Los otros que nos quedan son el de la identidad de género, que parece el más importante para este Ateneo, y el de la expresión de género. Y para hablar de estos dos términos tenemos que definir primero qué es el género. La OMS dice que el género son esos roles socialmente construidos, los comportamientos, las actividades o los atributos que una sociedad considera que son apropiados para hombres y para mujeres. O sea, es lo que nosotros definimos en nuestra vida cotidiana como lo femenino o lo masculino. Entonces, es lo que una sociedad espera de varones y mujeres. Por ejemplo, que los varones los vistamos de celeste y de azul, que jueguen con autitos, que jueguen al fútbol, que sean rudos, que a veces arreglen las cosas a las piñas, pero también que consulten tardíamente al médico, por ejemplo. En cambio, las mujeres esperamos que se vistan de rosa, que usen pollera, que jueguen con las muñecas, que hagan ballet, pero también que tengan ganas de ser madre, que se hagan cargo de los cuidados de los niños y de las personas enfermas, o que, no sé, esas cosas que en general el estereotipo espera de las mujeres. Y una cosa que es re importante entender del género es que no es algo estático, es algo que va cambiando en las culturas y en el tiempo. Si es una construcción social, cultural, y en general la pensamos en términos binarios como esto de lo femenino y lo masculino. Pero no es lo mismo lo que se esperaba de las mujeres hace 100 años que lo que se espera de las mujeres hoy, y no es lo mismo lo que se espera de las mujeres en, no sé, Egipto, que lo que se espera de las mujeres acá en Argentina. Entonces, ¿qué es la identidad de género? La identidad de género en realidad responde a una pregunta muy sencilla, que es ¿cómo te sentís? ¿Cómo te identificás? Es esa vivencia interna, individual, del género tal como cada persona lo siente. Y hay que tener en claro que esto es una vivencia subjetiva, nadie le puede decir a nadie cómo te sentís, nadie sabe cómo se siente el otro. Y sobre todo, nadie puede decirle a otro si se siente, que lo que él siente está bien o está mal, o es normal o no es normal. Se siente así, y se siente así, no deberíamos juzgarlo. Y acá aparece por ahí el término más trascendental para esta charla, que es el concepto de cis y de trans. ¿Qué pasa cuando el sexo biológico que me asignaron al nacer coincide con mi identidad de género? Yo ahí me considero que soy una mujer cis. Yo nací, me asignaron mujer, me identifico como mujer, soy cis. Pero lo que sabemos es que eso no siempre es así. Y que hay personas que por ahí le asignaron un género
por un sexo biológico femenino al nacer, pero se identifican como varones. Entonces, esa persona es un varón trans, cuando no hay coincidencia entre el sexo biológico y cómo se percibe esa persona. Y de vuelta, esos son los dos extremos, mujer-varón, cis-trans, son los extremos del abanico, pero en el medio hay otros conceptos que van surgiendo, y por ejemplo hay gente que no se identifica con ningún género en particular, o que se consideran no binarios, porque no están del todo ni en mujeres ni en varones, o hay gente que se considera género fluido, que por momentos se identifica de una manera, por momentos se identifica de otro. O hay gente que no se identifica con ningún género y son los agénero. Esto es bastante más complejo de entender, pero bueno, hay gente que se siente de esa manera. Y por último, ya para ir terminando con estos 4 términos, la expresión de género es cómo nos mostramos nosotros al mundo, ¿sí? O sea, el nombre que elegimos, cómo nos vestimos, la gestualidad, cómo nos comportamos, y esto de vuelta, en nuestra mentalidad binaria también tenemos como expresiones de género que nos hacen pensar en femenino, y expresiones de género que nos hacen pensar en masculino. Entonces, por ejemplo, no sé, si ustedes ven esta foto, deben decir, ¡ay, qué linda niña! Y la realidad es que este es Roosevelt, que en el 1800 a los niños varones los vestían así. Pero nosotros, en el concepto actual, esto para nosotros sería una niña, y en este momento se vestían así. O por ejemplo, ver varones con polleras, si nosotros lo pensamos culturalmente y vemos que son escoceses, no nos llama la atención. Pero si yo veo hoy por la calle, acá por Perón, a un señor vestido con pollera, por ahí nos llama la atención porque en nuestra mentalidad usar pollera es un rasgo bien femenino. Y acá le pongo 2 fotos de 2 personas que son bastante famosas en Estados Unidos que transicionaron, para que vean cómo el pelo, el maquillaje, la ropa, la forma de pararse, hacen a la expresión de lo que nosotros en nuestra mente tenemos femenino y masculino. Son las mismas personas, antes y después de transicionar, pero claramente uno tiene una expresión de género bien masculino y en otra foto bien femenino. Y lo puse de ejemplo a David Bowie porque en el medio, entre estos 2 extremos, tenemos el concepto de andrógino, que son justamente esas personas que tienen algunos rasgos femeninos, otros masculinos, que no podemos terminar de encasillarlo. La definición de andrógino para mí es David Bowie. Pero bueno, de vuelta, ¿no? Pensando siempre en los binarios, y en el medio hay gente que cae en el medio. Y ya para terminar, lo último que quiero decir de estos 4 conceptos, que me parece que es súper importante, es entender que son independientes uno de otro. ¿Qué quiere decir esto? Que la orientación sexual de una persona no determina, por ejemplo, su expresión de género. Yo puedo tener el pelo corto, vestirme con pantalones cargo y buzo ancho, y por ahí tener la típica expresión de género medio de machona que uno tiene en su cabeza, y que me gusten los varones. Eso no necesariamente implica que yo sea homosexual. O por ejemplo, la expresión de género no determina la identidad de género. Yo puedo estar vestida así con lo que nosotros conceptualmente pensamos que es más masculino, e identificarme como mujer. O puedo ser un hombre trans y que me gusten las mujeres, los varones. No es que sí o sí todos los trans son homosexuales. Entonces, todas las combinaciones de estos 4 conceptos mezclados entre sí, tengan en claro que nada condiciona a nada, ¿sí? Todos pueden estar mezclados y no hay nada lineal. Encima de haber hablado bastante rápido, son cosas raras, les pido perdón. Me imagino que deben tener un montón de preguntas. Con las charlas de las chicas creo que van a volver a reflotar estos conceptos, cualquier cosa después lo vemos. Pero quiero hacer un último comentario respecto a la consulta médica, muy introductorio también. Desde el año 2012 en Argentina tenemos una ley de identidad de género, que es un poco vanguardista en el mundo, porque tiene una orientación muy despatologizadora. En Estados Unidos y en otros países se necesitan o órdenes judiciales o como certificados de psiquiatras que digan que la persona tiene disforia de género para que puedan acceder a los derechos que acá en Argentina a sola petición de la persona se acceden. Y la ley reconoce la identidad de género autopercibida de cada persona, pueden hacer el cambio registral, y lo que es muy importante es que nosotros como profesionales de la salud estamos obligados a brindarles un trato digno, que esto es al solo requerimiento de que la persona diga yo quiero que me llamen Juan, deberíamos llamarlo Juan en las historias clínicas, en la internación, en la parte administrativa, en todos los lugares donde figure su nombre.
La ley establece que todos los sistemas de salud público, privado y de obras sociales deberían garantizar el acceso a la salud integral de estas personas, y esto incluye tratamientos de hormonización y tratamientos quirúrgicos, y que tenemos que acompañar a las personas en el proceso de transición, sobre todo sin juzgar las formas de vivir de estas identidades. O sea, tenemos que sacarnos de encima nuestras mochilas y nuestros prejuicios para poder acompañarlos en esta transición. Eso no es fácil, pero es la tarea que tenemos que tratar de conseguir. Y por último, yo sé que los médicos necesitamos categorías, listas, poner a la gente si vos si es esto, si no, o sea, algoritmos en nuestra cabeza, pero en esto no hay que categorizar, es imposible. O sea, no hay que saberse todas las definiciones, estamos aprendiendo todo el tiempo, porque todo el tiempo surgen cosas nuevas, los pacientes nos desafían, y creo que lo más importante es escuchar lo que la persona que viene a consultar los trae y lo que esa persona necesita. Esto es todo. No sé dónde lo tenías abierto acá. Está en el... Sí. Bueno, me deja el terreno totalmente hermoso para seguir avanzando en la temática. Una de las cosas que tenemos que aprender en este cambio que estamos empezando a transitar, también como médicos y médicas, es no llamar por el nombre y apellido que surge en el llamador. Estamos trabajando con informática médica como para que podamos registrar adecuadamente a todas las personas que se acerquen al hospital, pero si podemos, si da la estructura, salir y llamar por el apellido. Porque muchas veces nos encontramos que aparece alguien que todavía no hizo un cambio registral en la historia clínica, o que recientemente está transicionando, y se levanta ante la vista de toda la sala de espera una persona que no coincide con lo que dice el llamador. Entonces, bueno, todo esto tiene que ver con el trato digno, todo esto en lo que estamos trabajando en el grupo de profesionales que nos, digamos, manejamos con este tipo de personas en la consulta habitualmente, y lo del trato digno tiene que ver con estos pequeños detalles. ¿Sí? No hace falta saber cómo se hormoniza, esto es cuestión de endocrinología, pero sí hace falta tener la posibilidad de escuchar, de llamar por el apellido, de preguntar cuando entra cómo quiere que lo llamemos, de ayudarlos a hacer el cambio en la historia clínica. Esas cosas son las que van a hacer que nuestro hospital trabaje adecuadamente. Bueno, a mí me tocó tratamiento hormonal en adolescentes trans y no binarias. Yo soy médica pediatra y de adolescencia, y no hago los tratamientos hormonales, les cuento. Acompaño al equipo de pediatría a endocrinología. Así que les voy a ir contando un poco lo que sí hacemos desde la consulta, y después qué es lo que hay disponible como tratamientos hormonales. Cada vez son más las consultas que tenemos de niñeces y adolescencias que se consideran de una identidad de género autopercibida distinta al sexo biológico asignado al nacer, o sea, trans o no binarias. Se dice no binarias porque el no binario ya es binario, ¿sí? Ya estamos haciendo uso del masculino, con lo cual, por eso es no binarie, ¿sí? Les comento porque esto a mí me costó aprenderlo en el grupo, o sea, no entendía por qué no binario, pensé que estábamos hablando, la mar estaba serena, serena estaba la mar, pero no, después entendí que en realidad es una manera de hacerlo lo más neutro posible. Hasta la adolescencia, el acompañamiento de estas personas trans y de sus familias implica que trabajemos muchísimo para que los entornos por donde se mueve esa paciente, ese paciente, sean seguros. ¿Qué quiere decir esto? Que respeten y que el derecho que tienen a su identidad, que no sean víctimas de bullying, que no los discriminen, que no los expulsen de la familia, estar atentos y atentas a todo lo que les va pasando en el club, en la escuela, en la familia empleada. Y obviamente trabajar con las familias en la aceptación de esto no es nada fácil, ¿sí? Para una familia que imaginó, como decía recién María, desde el embarazo, bueno, si es nena le voy a poner este nombre y va a ser esto y tengo ganas, y si es varón le voy a poner este otro nombre y me gustaría que... y el desarrollo de esa niñez, de golpe que un día expresen finalmente que se sienten del otro sexo, es un crack terrible, y que tenemos como pediatras que acompañar muchísimo ese proceso, no solamente a pacientes, sino también a sus familias.
Obviamente que al iniciar la pubertad, cuando empiezan los cambios hormonales, es el momento donde consultan seguro para pedir los cambios en el cuerpo. No soportan este momento de la pubertad. Los tratamientos de transición son tratamientos que se hacen lo que se llama a la carta. Son personalizados. No todas las personas quieren lo mismo. Y en esto tenemos que ser muy cuidadosos, porque a veces una manera de hacerse los open mind de, sí, yo los veo, les pido toda la serología, todas las hormonas, lo derivo a endocrinología, le cuento todas las opciones. No, pará, que por ahí lo único que quiere es dejar de menstruar, y no le interesa nada más. Entonces, el poder acompañar es esto de seguir escuchando e ir viendo en cada momento qué es lo que nos va pidiendo. Incluso con los grados de hormonización, a veces que están con hormonización cruzada y no quieren tener barba, solamente quieren tener, no sé, una masa muscular distinta, pero bueno, es realmente una prescripción que se hace muy cercana. Y obviamente que no se hacen siempre los mismos tratamientos. Bueno, un poco a partir de lo que estuvimos hablando, con las familias tenemos que trabajar muchísimo en romper los estereotipos, en que entiendan que esto no es un capricho ni es una etapa, no se les va a pasar. Lo más probable son bajísimas las situaciones de arrepentimientos. Sí, hay, pero son muy bajas. Por eso es tan importante que durante toda la adolescencia tratemos de evitar cualquier tratamiento que sea irreversible. Tratamos siempre de hacer las cosas que sean reversibles, acompañando a cómo va sintiéndose con esta expresión de género, con estos cambios puberales, sin necesidad de hacer cosas irreversibles. A veces están muy seguros y muy seguras y nos piden y nos exigen, y vemos que la salud mental empieza a complicarse porque no quieren tener más mamas. Los varones trans odian sus mamas y prefieren estar con una cicatriz que cruza todo el tórax, y con eso se les va un montón de síntomas y se les pasa la ideación suicida que tienen habitualmente. Entonces, bueno, vamos surfeando ahí la ola, vamos viendo, trabajando con salud mental, con los psiquiatras, con los endocrinólogos. Obviamente que no hay manuales para las familias, hay que escuchar y dar tiempo, que reprimir o negar lo que está pasando es muy violento, ¿sí? A veces las violencias son simbólicas y negar y reprimir lo que está pasando es terrible para estas personas. Que uno puede sostenerse entre pares, porque nos contaron las familiares que cuando se encuentran con sus familias ampliadas, ellos tratan de acompañar a sus hijos, pero las familiares le dicen, vos estás loco, ¿cómo vas a dejar que se vista así, que salga a la calle así, que empiece un tratamiento hormonal? Entonces se sienten tironeados las familias. O sea, esto es como una cadena de situaciones de estrés, ¿no es cierto? Obviamente buscar el acompañamiento de profesionales que estén formados. Lamentablemente, todavía la comunidad médica no está totalmente capacitada para acompañar estos procesos, con lo cual el objetivo va a ser que cualquier persona se pueda atender con cualquier médico o médica y tenga un tratamiento, un acompañamiento adecuado. Bueno, informarse, olvidarse del que dirán, que es algo que nos cuesta a todos, y exigir el cumplimiento de los derechos. Cuando empiezan estas modificaciones, entonces, antes de empezar con tratamientos hormonales, lo que ofrecemos son modificaciones no farmacológicas del cuerpo, ¿sí? Entonces, lo que usan muchísimo las adolescentes que se sienten varones trans es el ocultamiento de mamas con los binder, que son estos tops que están acá abajo. Bueno, no tengo este es el binder, que son mucho más ajustados y que no les generan ningún tipo de compresión torácica, porque si no se fajan, y esto les puede traer irritaciones dermatológicas, infecciones y problemas pulmonares. Si quieren orinar parados, porque se sienten varones y odian sentarse en inodoro, bueno, se pueden usar los orinadores, que no solamente lo usan los varones trans, sino que lo usan muchísimas mujeres, son estos embudos, lo usan muchísimas mujeres en las discos, en los campamentos, al aire libre, porque es mucho más cómodo orinar parado que mojarse los pies al orinar sentado en el campo. Para aquellos varones trans también se puede colocar algún abultamiento en la zona púbica, simulando el pene, y para aquellas mujeres trans, el ocultamiento de genitales con técnicas de trucado, que son llevar los testículos hacia el canal inguinal, llevar el pene hacia la zona posterior, este tipo de gaf, que son ropa interior muy ajustada como para poder sostener este trucado, y el aumento de busto con el relleno de los corpiños.
Se me tildó. No baja. Ahí está. Ay, perdón. No sé, pero... Bien. Bueno, entonces, vamos entrando un poco en el tratamiento hormonal. Cuando esto no alcance, ya necesitan más cambios. Los varones trans, lo primero que nos piden es dejar de menstruar y hacer algo con las mamas. Entonces, cuando empezamos a acompañar esta transición hormonal, lo que le ofrecemos son los análogos del gen RH para inhibir el eje hipotálamo hipófiso gonadal y que entonces disminuya toda el nivel hormonal de los estrógenos en este caso, y de esa manera dejen de menstruar y las mamas empiecen a hipotrofiarse y sea más fácil su ocultamiento con los binders. Tenemos un análogo que se coloca cada 3 meses, es intramuscular, y no lo podemos indicar por más de 2 años. O sea que en esos 2 años vamos a tener que empezar un tratamiento cruzado con las hormonas sexuales, porque el cuerpo, los huesos, necesitan de las hormonas sexuales para poder seguir creciendo y haciendo un hueso sano, ¿sí? Tiene que tener una densidad ósea que está muy relacionada con el nivel de las hormonas sexuales. Entonces, no se puede dar más de 2 años el análogo, con lo cual en el primer año ya se empieza a plantear el tema de la hormonización cruzada. Otros chicos y varones trans no quieren inyectarse porque también son muy fóbicos a las agujas, como gran parte de adolescentes. Entonces, si solamente lo que les interesa es dejar de menstruar, lo que le podemos ofrecer son anticonceptivos orales que tienen progesterona sola y que entran en amenorrea, ¿sí? Con regímenes extendidos como para evitar las semanas de descanso. Y eso por ahí alcanza, con eso están bárbaros. Muchos te dicen, a mí menstruar no me importa porque eso no se ve. A mí lo que me molesta son las mamas. Entonces quiero hacer algo y me quiero masculinizar el tórax, sin necesidad de dejar de menstruar. ¿Se imaginan nuestra cabeza, no es cierto? Porque estamos permanentemente acompañando situaciones que nos superan. Cuando pasa este tiempo, y si están de acuerdo, obviamente, si no, tenemos que pensar en suspender los análogos y que vuelvan a tener sus estrógenos, empezamos con la terapia hormonal cruzada, con testosterona, que se puede dar en gel o intramuscular. Se va aumentando lentamente la dosis, obviamente que los cambios puberales cruzados necesitan un tiempo, y el tiempo es más o menos como el tiempo puberal que tuvieron cuando iniciaron sus cambios, con lo cual ellos tienen muchas veces una ansiedad terrible, quieren que después de la primera inyección ya aparezca la barba, desaparezcan las mamas. Tranqui, vamos despacio, los ciclos biológicos tienen tiempos que nosotros no podemos, digamos, adelantar. Entonces, a medida que se va aumentando la dosis de la testosterona, empiezan a aparecer los cambios que gradualmente van a notar, y una vez que esto inhibe el eje, se puede sacar el análogo, pero durante un tiempo están con el análogo por un lado y con la dosis de testosterona que va aumentando lentamente. Y la mayoría de los varones trans piden la masculinización torácica. ¿Qué pasa con las mujeres trans? Las mujeres lo primero que solicitan es tener un rostro más femenino, es cambiar la voz, es tener mamas, y generalmente van a solicitar una genitoplastia. De eso va a hablar Federico más adelante, en el próximo Ateneo. Para esta transición hormonal, lo primero que hacemos de nuevo es darles análogos para inhibir este eje, disminuir los niveles de testosterona, que ya le va a cambiar un poco la cantidad de vello facial, corporal, va a disminuir el volumen de los testículos y del pene, con lo cual el trucado también va a ser más fácil. De nuevo, no puede estar más de 2 años con este análogo. Hay veces que si no consiguen, el análogo es muy caro, ¿sí? Acá empezamos a notar las diferencias entre el seguimiento en pacientes que tienen la clase media o media alta, que nosotros vemos en el hospital italiano, versus lo que se ve en los hospitales públicos, donde sin cobertura, por ahí es muy difícil sostener esas terapias que son muy caras, con lo cual, bueno, si no pueden usar análogos, lo que sí se les puede dar es un antiandrógeno, cuando ya tienen un poco más de edad, ¿sí? Y luego van a iniciar el tratamiento hormonal cruzado con los estrógenos que vienen en gel, o se los da por vía oral, nuevamente elevando la dosis lentamente según la respuesta, como en las pubertades. Y en estas pacientes, lo que también solicitan mucho es el tratamiento Bien, ese tratamiento fonoaudiológico para ayudar a que apoyen la voz de una manera
más femenina, que se puede aprender, obviamente, y tratamientos dermatológicos, ¿sí? Con todo lo que tiene que ver con la piel. La pregunta que iba a hacer en relación a eso. Sí. Los tratamientos hormonales, obviamente que le cambian la libido, hormonales y demás, ¿no? Sí. Los varones trans empiezan a notar el aumento del clítoris, el crecimiento del clítoris, empiezan a tener erecciones, ¿sí? Y con respecto a las mujeres trans, bueno, ellas lo que cuentan es como que están tan pendientes con todo lo que tiene que ver con la estética que por ahí o sea, van a disminuir las erecciones, obviamente, y bueno, después la sexualidad dependiendo del momento en el que estén, ¿sí? Porque no todos y todas las pacientes trans están en ese momento en pareja y teniendo relaciones sexuales. Y acá, ayudando a lo que había comentado María, es algo que tenemos que averiguar, porque si un varón trans es homosexual, o sea que siente atracción por varones, tiene vagina y va a tener relaciones sexuales, tenemos que ver en qué momento de todo este tratamiento hormonal está, porque por ahí necesita anticoncepción aparte. ¿Sí? Entonces tenemos varones con anticonceptivos, se va como complejizando. Pero bueno, es lo que nos toca, es esto. Hay puntos críticos en esto, sí, no tenemos mucha experiencia en ningún país del mundo con respecto a tratamientos desde tan temprana edad, con hormonizaciones cruzadas y con análogos, así que no sabemos qué va a pasar a futuro con esta salud ósea, que no tuvo la pubertad habitual. No sabemos cuáles van a ser los efectos adversos a largo plazo del tratamiento hormonal cruzado, que lo necesitan de por vida. Muchas veces se comprometen los varones trans la altura final, porque las mujeres crecen 2 años más después de la menarca, y si enseguida les inhibimos ese crecimiento con análogo, porque no se van a tener menstruaciones, y lo que estamos inhibiendo también es el desarrollo normal de ese crecimiento. Y otra cosa que es muy importante, que por ahí va a comentar Edurne, es el tema de la fertilidad futura. Estos tratamientos hormonales cruzados complican poder usar sus gametas, porque se anulan, con lo cual antes de empezar los tratamientos hay que explicar esto y ofrecer la preservación de la fertilidad. Tomo 2 minutos más sobre, bueno, cómo estamos con los derechos de niños, niñas y adolescentes para poder hacer todo esto. En el 2015 el Código Civil y Comercial hizo un cambio con respecto a las competencias que tienen adolescentes para poder decidir sobre su salud y sobre su cuerpo. En los menores de 13 años se sabe que más allá del consentimiento del niño o niña, hace falta un consentimiento por parte de los padres. O sea, los padres tienen que estar de acuerdo con, no sé, operarlo, hacerle el tratamiento oncológico, lo que se esté planteando. Por encima de los 16 años son lo suficientemente competentes como para manejarse como adultos. Toman las decisiones por sí mismos y no necesitan de ningún asentimiento ni consentimiento de adultos o referentes o familiares. Entre los 13 y los 16 años tienen la posibilidad de tomar ellos o ellas la decisión con respecto a su cuerpo. O sea, un adolescente de 14 años puede decir ante una recidiva de leucemia que no se quiere tratar. Y no tenemos con qué darle, porque los padres y las madres pueden pedir por favor, hacer toda la presión para que el equipo médico lo haga, pero si el adolescente o la adolescente se niega, tiene todo su derecho. Y el interés superior del niño está por encima de la tutela, que era el modelo previo de los padres. Así que en esto hubo un cambio muy grande, y bueno, obviamente que uno puede trabajar, explicarle, pero el que pone el cuerpo es la persona que está enferma, y muchas veces dice, yo no quiero volver a pasar por lo mismo, basta, no me podés dar ninguna certeza, ¿cuánto porcentaje tengo? Bueno, listo, basta, me quiero morir en mi casa, se acabó la historia. Y bueno, y en esto también entran los tratamientos hormonales en pacientes trans, ¿sí? Y entre los 13 y los 16 entonces necesitamos el asentimiento de alguno de los padres. Y les dejo un concepto, es muy distinto cómo lo vivencian a la transición los varones trans, que pasan lamentablemente, y lo tengo que decir, porque o sea, por los estereotipos de género en nuestra sociedad, ser varón es mejor, tiene más privilegios que ser mujer. O sea que el varón trans dice, no, yo estoy bárbaro, no me tengo que cruzar más de calle, no me dicen nada, no me tocan más en el subte, no tengo miedo de salir a la noche, cero conflicto. En cambio, la mujer trans pasa a un lugar de mayor vulnerabilidad,
porque los varones generalmente no soportan que un varón se pase al otro bando, porque entra en una vulnerabilidad que por ahí desconocía, no tenía idea. Y el concepto de interseccionalidad, que tiene que ver con las ciencias sociales, lo que habla es cómo la cantidad de vulnerabilidades se van sumando. O sea, si uno es varón, blanco, europeo, heterosexual, joven, atractivo, de clase media alta, va sumando todos esos privilegios. No hay con qué darle. Se presenta para un trabajo y va a ganar, no importa el currículum que tenga. Si es mujer, si está en una edad que ya no es fértil, si pertenece a una minoría religiosa, si es oscuro de tez, si es de clase de pobre, si no es atractivo, si es niño o si es adolescente, porque la juventud es lo que está como privilegio, la adolescencia no está como privilegio, la adolescencia es riesgo, ¿sí? Si no es europeo, si es mujer, si es diverso sexualmente, va sumando vulnerabilidades. Y esto también es importante que lo tengamos en cuenta, porque ante esto es la presentación, es no solamente la expresión de género, sino cómo se presentan para poder estudiar, trabajar, insertarse, que es lo que queremos que todas las personas puedan hacer en nuestro país. Bien, listo. Después de todo caso vemos más preguntas. Ay, aquí, A ver, ayuda. Bueno, algunos me conocen, yo soy Edurne Ormaechea y hago urología, ginecología pediátrica y trabajo en el servicio de cirugía pediátrica. Y para los cirujanos hablar de esto es sumamente complicado, si lo es para María y para Valeria, empezar a hablar de las cirugías transgénero en nuestra cabeza no es fácil, y más aún en el adolescente. La idea de esta charla es solamente introducir alguna temática quirúrgica, porque Federico el martes que viene va a hablar fundamentalmente de todas las técnicas que hay en estos pacientes. Esta es una diapo de Fede, y esto es lo que nos pasa cuando vemos este tipo de pacientes, y a nosotros como cirujanos pediátricos nos llega un poco más. ¿Por qué? Porque hay diferentes, el sexo hace referencia a lo biológico o anatómico, hay un sexo cromosómico, un sexo asignado al nacer, hay un sexo gonadal, el género hace referencia a la construcción cultural. Durante muchos años, los cirujanos infantiles teníamos un problema cuando un paciente nacía y el sexo al nacer no correspondía con el sexo cromosómico, o sea, la genitalidad no correspondía con lo hormonal ni lo cromosómico, y era una emergencia social. Nos llamaban de la neonatología, íbamos corriendo, padres llorando, desesperados, porque necesitaban ponerle un nombre y ponerle un color, celeste o rosa, a la sabanita, al pullover, a la remera o al body. No tenían otra cosa que ponerles un color. Pero todo esto cambió, y a partir del año 2006, en un consenso en Chicago, ¿qué pasó? Aquellos pacientes que nosotros operamos y les realizamos cirugías reconstructivas irreversibles, de grande empezaron a hacer juicios a los cirujanos infantiles, por qué le hicieron tal gonadectomía, o por qué los dejaron con tal sexo genético y demás. Entonces, a partir de ahí empezó otro capítulo en la cirugía pediátrica, que es relajarnos en cuanto a esta emergencia social y empezar a hablar con otro discurso, tanto a los padres como a los profesionales de la salud. Quiero decir que es sumamente dificultoso, ya que hoy estos pacientes intersex, como María decía, nos han llevado a pensar también qué hacemos si traspolamos a nuestra población trans. ¿Cuándo los operamos? En la adolescencia. ¿Cuándo es el momento? Algunos quieren ya. ¿Es el momento del ya? Bueno, esto es nuestro complejo en la adolescencia, que Fede no lo tiene, porque el adulto en realidad quiere la cirugía y le podemos ofrecer la cirugía.
Las definiciones lo hablaron muy bien María y Vale, creo que no hay que repetirlo. El género hace referencia a algo cultural, la identidad es cómo uno o una se percibe, la expresión muestra esa identidad en relación a la sociedad, y el rol es nuestros compartimientos, actitudes, tratos personales, etc. La ley es el reconocer a esta identidad de género, al desarrollo libre de cómo una persona se sienta y a ser tratado como tal. Y en la adolescencia no hay mucho escrito en cuanto a los tratamientos quirúrgicos, sí en cuanto a la consulta médica, sí en cuanto al tratamiento hormonal, pero todavía la parte quirúrgica está como en vías de investigación, de experimentación, porque los tratamientos quirúrgicos son irreversibles. Y cuando tenemos que tomar esa decisión, la tenemos que tomar entre todos. Por eso el trabajo en un equipo multidisciplinario es sumamente importante. Entonces, sabemos que las personas transgéneros o de géneros diversos, su identidad de género difiere del sexo asignado al nacer, y la consolidación de este género en esta población adolescente es sumamente importante, y es cuando se van procesando estos alineamientos de su fenotipo en cuanto a su identidad de género. Hay pacientes que van a requerir una o varias cirugías. Hay pacientes que solamente van a querer las cirugías de la reconstrucción mamaria, del tórax, reconstrucciones faciales o directamente la reconstrucción genital. No hay una ni varias, depende de cada paciente. Pero antes de que el paciente entonces defina, cuando definamos esta cirugía, el adolescente va a necesitar sí o sí pasos previos. Y estos pasos previos es referirnos a qué va a sentir y qué necesita el paciente en cuantos tipos de cirugías. El tratamiento hormonal es sumamente importante. Si bien hablaron que en realidad en este país a lo mejor con la sola decisión de querer cambiarme el nombre y demás ya está, es muy importante en el adolescente sentir, ¿sí? Ellos sienten angustia. Y pensar si esa angustia con el tratamiento quirúrgico se les va a ir, ¿no? Es una etapa en la cual a lo mejor no entienden qué les está pasando, entonces tomar una decisión de un tratamiento irreversible es sumamente importante desde el punto de vista de los nuestros. Estos pacientes creen que una cirugía va a determinar, solucionar sus problemas. Hay que alentarlos a explorar qué aspectos de sus objetivos de género no va a cambiar con la cirugía y cómo se van a sentir luego del procedimiento, si la angustia va a sentir o no. Hay pacientes que tienen expectativas poco realistas sobre las cirugías y pueden tener probabilidad de experimentar una depresión significativa luego de las mismas. Federico les va a hablar, las cirugías, yo les voy a dar una introducción, son sumamente complejas, y las complicaciones de las cirugías si las hay también, y son pacientes que pueden ser muy vulnerables a todas ellas. La Sociedad Internacional de Pacientes y Población Transgénero en Pacientes Adolescentes tiene unos estándares de atención y también del cuidado en este tipo de población. Entonces, en realidad uno se puede pensar o no si hay que presentar un diagnóstico de disforia de género. No lo sabemos. Esto está implícito, ¿no? Pero como se dice, acá la ley a lo mejor no la tenés que presentar. O sea, hay que empezar a despatologizar todos estos pacientes. Sin embargo, creo que en el paciente pediátrico y adolescente que quiere una cirugía, tenemos que sí pensar en este tipo de situaciones. Documentar en este tipo sí de pacientes el tiempo de terapia hormonal, que en el adulto a lo mejor quiere la cirugía y se realiza sin pensar, como dijo Vale, a lo mejor no se realizó ningún tratamiento hormonal y quiere hacer una genitoplastia feminizante o masculinizante. En el adolescente es muy importante, ¿sí?, discutir esto. No directamente pasar a la cirugía, es un tratamiento irreversible. Sea parcial o total, es un tratamiento irreversible. Mencionar el tiempo vivido de este género percibido. Nosotros siempre decimos que aquellos pacientes de población trans, desde chicos, en realidad, nuestros pacientes acá, desde chicos se perciben de esta manera.
el cambio que se realiza en adolescente, el trans desde chico, ¿no? Vale, me parece que nuestros pacientes en la población del hospital italiano ya desde su niñez vienen con esto. Y acá no lo puse un ítem, pero es tratamiento psicológico o de salud mental. Es la patologización de estos pacientes, que creo que si uno tiene que indicar una cirugía en adolescente, tendríamos que, aunque en el mundo se trate de despatologizar. Acá está. Bueno, entonces, para abordar la cirugía en estos pacientes, nuestros pacientes adolescentes, algunos fuman, y el tabaquismo debe suspenderse antes de la cirugía. La exposición al humo es un factor de riesgo de isquemia de tejidos y complicaciones de heridas. Lograr utilizar la anatomía genital del paciente para definir qué tipo de cirugía genital es la más apropiada. Y lo que nombró Valeria en cuanto a buscar antes de la cirugía y hablar sobre la preservación de la fertilidad. Nosotros en este hospital tenemos programas de preservación de fertilidad en adultos y preservación de la fertilidad en niños, y es muy importante hablarles a estos pacientes porque pasan desapercibidos algunos, y en este tema pasa desapercibido. Solo el 12% realiza una consulta con un especialista de fertilidad y menos del 4% realiza la práctica. Sin embargo, hay un 47% de pacientes trans que desean embarazarse según su sexo genético, y un 37% desea preservar sus gametas previo a este proceso de reafirmación. Si nosotros no lo pensamos y no se los decimos en la consulta, a lo mejor ellos no lo tienen en este momento, son adolescentes, y el adolescente en este momento no va a pensar en la fertilidad futura. Y entonces es muy importante en nuestra consulta previa a decidir un tratamiento quirúrgico, hablarles sobre la preservación de la fertilidad. Hoy en nuestro hospital tenemos 4 pacientes que ya tienen una preservación de la fertilidad, tenemos crío de semen y crío de ovocitos, y luego empezaron con el tratamiento hormonal, y luego decidirá si quiere o no el tratamiento quirúrgico. Entonces, las consideraciones en adolescentes y adultos jóvenes: se realizan pocas cirugías, eso es verdad, es lo que dije anteriormente, tenemos que pensar muy bien, son tratamientos irreversibles, y si bien, como dijo Valeria, las edades, un paciente puede decidir a partir de los 13 años, ¿sí?, qué quiere hacer, nos es muy importante todo el contexto general, ¿sí?, entre las familias y los profesionales de la salud. La elección debe ir apuntada a las necesidades, una buena evaluación prequirúrgica, entender por qué hay interés en una cirugía en particular, por qué es ahora, muchas conversaciones privadas, muchas consultas. No es en la primera consulta que uno va a decidir un tratamiento quirúrgico en estos pacientes, hablarles de los riesgos quirúrgicos y de las complicaciones, del tiempo quirúrgico, de la cobertura, obviamente, como dijo Valeria, no es lo mismo acá que en un hospital municipal, aunque hoy la ley ¿sí?, sea una ley nacional. Considerar el soporte emocional del paciente, los familiares, el colegio, la universidad, los procedimientos esterilizantes y la fertilidad. Y por último, los tratamientos quirúrgicos, las cirugías mamarias para el transmujer y el transvarón, las mastoplastías de ampliación y las mastectomías subcutáneas, la feminización facial y masculina y femenina en cuerdas vocales y demás. Y por último, las cirugías genitales. La feminización, lo que se realiza es una vulvoplastia y una vaginoplastia, y en el transvarón es una metoidoplastia y una faloplastia. Le voy a dar los tips. Solo Federico les va a mostrar bien la técnica quirúrgica el martes que viene. La cirugía genital en transmujeres es una reafirmación del género, aspecto estético mujer, para que tengan relaciones sexuales con penetración, que tengan una buena función urinaria, que orinen sentadas, lo buscan, la sensibilidad y el orgasmo y la fertilidad. Cuando nos preguntan sobre la sensibilidad y el orgasmo, Federico lo va a nombrar bien, pero en realidad cuando se hace todo lo referente a una buena clitoroplastia y demás,
El capuchón del glande tiene una gran sensibilidad y un gran, el orgasmo por medio de él se deja el paquete vasculonervioso y la verdad sienten muy bien. Y hay una cosa que nos gusta mucho hablar, que es cómo se percibe después a nivel genital las vulvas. No hay una vulva normal. A mí como ginecóloga infanto-juvenil que opero ginecología y me vienen a hablar, no les gustan los labios. Y en realidad no hay un labio normal. Son vulvas. Y hay un montón de vulvas diferentes, como hay un montón de penes diferentes, y es muy importante que estos pacientes lo sepan, porque vienen a buscar, tienen un estereotipo de qué es lo normal, y no hay nada normal. La cirugía genital en transmujeres, las vaginoplastias, la que más se realiza es la inversión peniana, Fede lo va a hablar, con la piel del escroto y del pene, vaginoplastias con colgajos de peritoneo, y las del colon sigmoide. Yo como cirujana pediatra utilizo mucho el colon sigmoide en pacientes con síndrome de Rokitansky, son pacientes que nacen con atresia vaginal y uterina. El colon es un tejido para nosotros que es elástico, además el moco provoca el famoso flujo y la humedad para las relaciones sexuales. Fede lo va a hablar bien, pero esas son las técnicas de vaginoplastia en estas pacientes. Y la cirugía trans en varones se realiza la nexohisterectomía, la vaginectomía y después por último la faloplastia y la metoidoplastia. Obviamente, lo va a hablar Fede, hay cirugías parciales y totales. Y el objetivo es estéticamente aceptable, orinar de pie y también relaciones sexuales con penetración. Para terminar, tips importantes. ¿Qué posibilidades de fertilización vemos también a futuro en estos pacientes? En adolescencia y en pediatría necesitamos trabajos colaborativos, compartir información. La verdad, creo que somos el único hospital que trabaja en pacientes así de esta manera, adolescentes con un equipo multidisciplinario como tenemos nosotros, desarrollo de equipos multidisciplinarios con experiencia, controlar, como dijo Vale, bien las dosis en cuanto a reemplazos hormonales, desarrollar técnicas quirúrgicas y búsqueda de asesoramientos preoperatorios, cuidados posteriores, atención de la salud sexual y reproductiva y nada más. Muchas gracias. Interesante. ¿Alguno del público quiere hacer alguna pregunta? Sí, Sunjo. Bueno, primero, felicitaciones, muchas gracias por la presentación. Tengo dos o tres preguntas. Una es, ¿cómo acompaña el sistema de salud, ¿no? Porque si bien hay una ley, lo cual le otorga derechos y demás, otra cosa es que, por ejemplo, las obras sociales reconozcan el tratamiento hormonal que es carísimo, las cirugías y demás. ¿Cómo viene eso? La realidad. Esto está ligado a otra pregunta, que es el tema de la despatologización. Cada vez que uno tiene una autorización para hacer algo, tiene que justificarlo de una manera, ¿no? De todos los argumentos, los antecedentes clínicos, tiene que ser un resumen tremendo. Entonces, acá parecería haber como un cuidado especial por no introducir el aspecto, digamos, psicológico o psiquiátrico de la persona. Entonces, cuando una obra social diga, no, bueno, ahora justificame como psiquiatra que esto hay que hacerlo, porque este paciente necesita tal cosa, o que sea realmente, no sé, porque eso no sé si existe, o por ley está prohibido, o cómo es, ¿no? Y por otro lado, en la práctica también, ¿no? Imagino que en la adolescencia, que ya con todos los conflictos que existen en la adolescencia, ni siquiera por estos motivos, sino por cualquier adolescente, ¿no? Estándar, entonces, ¿cómo hacer para que decirle al adolescente, mira, estaría bueno que veas un psicólogo, una psicóloga, pero no es por esto? Es imposible que ese adolescente diga, está mandando un psicólogo, están diciendo que estoy loco, tengo algún problema psicológico, pero igual decís, no, no es por eso, mira que esto, no sé, ¿cómo manejan eso? A ver, con respecto a la cobertura, es muy complejo.
O sea, son, como dijo la doctora de plan de salud, personas muy, no tienen patología, pero son personas muy claras, sí, que van a entrar en un tratamiento hormonal por vida, porque necesitan algo, pueden necesitar cirugías, o sea, es así. Obviamente que las asociaciones hacen todo lo posible acá. OSDE hemos tenido pacientes que no dejó que se operaran en el hospital italiano, porque para OSDE, el hospital italiano es caro. Entonces, ya tiene alguien que opera en algún otro lado y los deriva, por más que ese paciente era nuestra desde toda la vida y la seguíamos desde que era chiquitita y quería operarse acá y nos pidió que hiciéramos notas para pedir por favor. Bueno, OSDE dijo, no, punto. Lo va a hacer, lo querés hacer, pero así no lo va a hacer, punto. Así que estamos en esto, es una negociación permanente. Los endocrinólogos tienen que hacer pedidos, explicaciones, pero solamente diciendo que tiene una identidad trans, cansa. No hace falta ponerle. Con respecto al término de disforia de género, la disforia de género puede existir, que es el malestar que genera esta identidad que no coincide con el sexo biológico, pero la mayoría de las personas trans no tienen. Lo que sí tienen es por ahí depresión, ideación suicida, ansiedad, por lo que genera todo el entorno, ¿sí? Porque en el colegio está bien, me cambian el registro y todo, pero hay un docente que hace algún comentario mal y ya llegó al subsuelo. Entonces, es muy fácil decirle, mira, estás mal, te pone mal ir al colegio, estás ansioso, no querés enfrentar la sociedad, esto hay que ayudarte. Con lo cual, no es el trans, es todo lo que se le genere, se le juega en este momento de la vida por, bueno, que no toda la sociedad está preparada para aceptar ¿no? Y un poco, para terminar, porque por ahí no tengo tiempo de decirlo, es que estamos tratando de que hagan las menores intervenciones posibles. Que haya cada vez más grises. Que haya varones con vulva, que no tengan el objetivo de la genitaloplastia, que digamos, se conecten más con la expresión que con todo esto otro, porque realmente no tenemos muchas respuestas, tenemos miedo que esto realmente genere problemas más a futuro. Y lo que sí les quiero contar es que ustedes van a recibir un montón de personas que son trans y que por ahí todavía no están bien definidas con el icono trans en el sistema, que por ahí sí cambiaron su nombre. Cuando cambian el DNI, el sistema les cambia el género. O sea, les ponen, o sea, un varón trans aparece como varón cis. Y ustedes se van a comer que te tiene que hacer un pago. Porque les puedo asegurar que los varones trans que vienen desde la niñez y la adolescencia, nos lo comemos nosotros. Están totalmente, la expresión es un varón, no lo pones en duda. Y lo mismo para aquellas mujeres, que también nos pasa, que cuando empiezan desde la niñez, con nenas, con toda la sexualidad y todo, con respecto a la próstata. ¿Sí? Entonces, para desde la medicina y poder acompañar adecuadamente, es un desafío enorme. Y por eso estamos trabajando tanto con informática, para que se ponga el icono de trans, y que entonces cualquier persona de la comunidad médica que lo recibe, sepa que a los 40 años, bueno, por ahí necesita una cuestión con respecto a sus genitales internos, que eso no se puede modificar específico. ¿Okay? Así que bueno, entonces es un camino interesante, largo, y bueno, con muchísimos obstáculos por ahora. Veremos. ¿Alguna otra pregunta? Yo antes había preguntado, ¿qué pasa con las consultas y con, no hay que llamarlo patología, no se me ocurre otro término, pero qué pasaba antes, qué está pasando ahora? Se lo preguntaba a María antes, todo esto no se lo veía porque estaba oculto y entonces no se veía, o ahora culturalmente se incrementó, estoy usando el término patología porque no se me ocurre otro, pero al menos la consulta de esta problemática, digamos, ¿culturalmente aumentó o qué pasa? Culturalmente hay primero una globalización que hace que tengan información adolescentes y niñeces de lo que pasa en el mundo mucho más fácil que antes. Entonces por ahí cosas que sienten lo pueden encontrar. Antes era un proceso interno de disconfort que no entendían qué les pasaba y era muy difícil de ponerlo en palabras, ¿no? A ver qué le pasa a otras personas, tipo, lo que él dice es lo que me pasa a mí, Claro. lo que otros pueden poner en palabras lo que sienten. Lo que sienten, o sea, la diferencia de la B, o sea, la empiezan a ver en el mundo, digamos, de los medios,
en el mundo de, o sea, el K-pop, las bandas de K-pop, que son las que siguen muchísimos adolescentes, tienen como una ambigüedad en sus expresiones de género, que en general cuando hay adolescentes que siguen K-pop, y veamos un poquito qué pasa con la identidad, porque por ahí todavía no se dieron cuenta, pero están tramitando esta definición interna, ¿no? En la adolescencia tienen que hacer un montón de tareas los adolescentes, como vos decías, tienen que definir su identidad yoica, su identidad sexual, su vocación, como que tienen un montón de separarse de los padres, generar una relación sexoafectiva, decidir, ¿no? Esto es importante, no hay ninguna elección ni decisión en todo esto. Yo no puedo decirle a alguien que es homosexual, mira, vamos a ir al psicólogo, esto no está bien. Me atrae, la persona del sexo me atrae, yo no puedo hacer un cambio. Por ahí dentro de unos años, como decía María, esto puede modificarse, pero se va a modificar dentro de mí. No es porque yo haga un tratamiento o tome una medicación psiquiátrica que yo voy a poder modificar mi atracción. Y lo mismo pasa con la identidad. Entonces, la globalización, la mediatización y los derechos de las minorías hicieron que se animaran a expresarse. Antes esto se veía en la calle, escondida, ¿sí? O sea, en los bosques de Palermo había un montón de trabas que estaban trabajando, porque no podían salir, digamos, a ponerse una cosita digamos, de prostitución como el resto de las mujeres, ¿sí? O también es cierto que posiblemente no llegan ni a poder que les pasaba porque lo pasaban tan mal, estaban tan deprimidos que finalmente se suicidaban. Hoy por hoy están pudiendo acceder a la educación, están pudiendo tener trabajos que no sean la prostitución, y eso hace que entonces los adolescentes y las adolescentes, bueno, vean que entonces yo puedo no tener que mentir al mundo esto que siento, ¿sí? Pero hay historias en internet que hablan de personas adultas que la pasaron horrible, que tuvieron que mentir en la casa, salir de otra manera al mundo, en algunos momentos, en algunos contextos, en algunos... y hoy por hoy, por suerte, está como más estamos más abiertos a poder incluir todas las expresiones y diversidades. Esto también puede ser que genere en la adolescencia, que es un momento de tanto cambio, bueno, por ahí una moda, como dicen. Puede ser, la mayoría sí, o sea que de moda no parece. Hay que sostenerme. Yo te digo, vos tenés que ser una mujer trans. ¿Cómo así? Imposible. Entonces, bueno, estas cosas se van aceptando, se van visibilizando, van adquiriendo derechos, y bueno, estamos como sociedad trabajando para que puedan acceder a esos derechos. Hacer una ley es muy fácil. Valeria, Sí. las consultas están repartidas, hay 50% de varones. ¿Quién tiene más problemática? ¿La mujer, digamos? Primero que tenemos más. Sí, nosotros en Lorenzo revisamos características de 25 años, tenemos un 75% de varones trans, mucho más varones que... Varones que quieren pasar personas que nacieron con vulva que se identifican como varones, que están hormonizados con testosterona. Con varones trans. Sin embargo, en cirugías, me parece que al ser endoplasia sangre mejor combinación y mejor resultado, cambia. Y es más, así como las mamas para varones trans son terribles, el palo para las mujeres trans, verse todos los días. Incluso hay un montón de películas y de series que muestran esta sensación de no poder ver a gritar. En cambio, el varón trans que tiene vulva, bueno, está bien, no es lo que quiere, pero no es tan chocante. Claro, el tratamiento quirúrgico ahí cambia. En urología se han recibido muchas autoamputaciones y lesiones autoinfligidas del pene yo recuerdo haber visto como Judy Tal cual. Es una situación, si uno se pone a pensar, se pone en la piel, realmente debe ser muy difícil despertarse todos los días con esta situación. Yo quiero hacer una pregunta más capaz de un poco más sencillo, lo medio en cuanto ustedes hablan de la expresión de género, ¿no? ¿Cuánto influye la sociedad en la expresión de género? Yo te voy a contar desde mi experiencia personal. Yo hice mi secundaria en Holanda, desde los
14 años. Y volví a Argentina y me quedé en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. Y tuve una dificultad brutal para poder coincidir con la expresión de género con mis amigos, novia o lo que fuere. Mi manera de expresarme era brutalmente distinta, siendo yo totalmente heterosexual. Exacto. La expresión es completamente en su lugar, del momento histórico, porque depende del género. Hoy yo estoy en pareja, me fui a casar con una chica que conocí en ese momento. Y lo hablamos todo el tiempo. Y en ese momento la expresión del género para mí y para ella eran cosas totalmente distintas. Yo era un extraterrestre. Yo era un extraterrestre. Brutal extraterrestre. Ella me decía, yo te veía como un extraterrestre. Claro, si pensamos en cuando viajamos, ¿qué es lo que nos pasa? Vamos a cualquier otra cultura, ¿cómo pueden aceptar el hielo? La cosa? Sin embargo, bueno, son así. Son así. Y de Holanda ni que lo pensaba, ¿no? Tenían años de universidades y de derecho. Los de mi colegio eran normales. Mis compañeros eran normales. Y aparte, el prejuicio, ¿no? Porque una cosa que cuando uno no entiende, no sabe, enseguida critica. Ahora el prejuicio de lo que estoy diciendo ahora me da vergüenza. No, pero sí, Pero lo viví así. totalmente. Bueno, ¿resta alguna pregunta más? Había en el chat, preguntas y respuestas. Pareciera que hay Una por lo menos, ¿no? Acá. Yasmín Tenaglia. la pandemia te frenó y Acá pregunta Yasmín Tenaglia, ¿qué pasa cuando hay un adolescente que quiere tratamiento hormonal, menor de 14 años, que tiene un padre que apoya y uno que no apoya el tratamiento? Ya que con que uno apoye, ¿se avanza o tienen que apoyar a ambos padres? No, sí se escucha bien. Perfecto. Sí, ese es un tema, es un trabajo que tenemos que hacer. Uno trata de que ambos padres estén de acuerdo y que acompañen. Esto no siempre es fácil. Muchas veces estas situaciones generan divorcios porque hay alguien que acompaña y la otra persona totalmente en contra y entonces no pueden ni siquiera seguir sosteniendo la convivencia. Pero en principio ese adolescente puede exigir a partir de su derecho de interés superior del niño, si, pues ponerle que los dos padres no aceptan, y él quiere, se puede pedir al Ministerio Público Tutelar algún tipo de acompañamiento para poder hacer el derecho de su interés superior y empezar el tratamiento. O sea que con un solo padre alcanza, tratamos de que no sea una cosa, una imposición para esa familia, explicar la importancia que tiene para esa hija o hijo empezar el tratamiento, pero pongámosle el peor escenario que fuese, que ninguno de los dos acepta, puede ser un referente para el adolescente, y si no, buscar algún representante desde la justicia que asegure que pueda hacer el tratamiento. Así que entre los 13 y los 16 te diría que es la decisión del adolescente. Si hay un tema donde no se puede imponer nada, absolutamente es este. Sí. En esto ¿Cuál? Ni en la todo es expresión, ni en relativo. la expresión, ni en la identidad, nada. Es así. Bueno, Ni la decisión de hijos o No, no hijos, solo eso, tiene que ser un- las 9:10. bueno, Muy bien. muchas gracias, No. chicas. Me parece que fue muy Bárbaro. instructivo esto. Y, Bueno, bueno, gracias por la invitación. Realmente estar acá. lástima.